Hola amigos y amigas. En este vídeo os quiero hablar de un aspecto básico pero importante, como son los esquemas de distribución eléctrica y su protección frente a contactos indirectos. Mi nombre es Roberto y espero que este vídeo te resulte de interés, en cuyo caso no olvides darle un like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Por lo general, las tensiones eléctricas que utilizamos en nuestras casas, o en pequeñas y medianas empresas se consideran como baja tensión. Son tensiones de menos de 1000 voltios de corriente alterna, por ejemplo 230 voltios entre fase y neutro si consideramos un sistema monofásico, o 400 voltios entre fase y fase para un sistema trifásico. Pero dado que la tensión que se utiliza en las redes de transporte puede llegar hasta los 400.000 voltios, esto implica que tiene que haber varias etapas para reducir dicha tensión hasta la de utilización. Esto se consigue en un primer paso en las subestaciones, y finalmente en los centros de transformación que podemos ver en nuestros barrios o polígonos industriales. En estos centros de transformación un transformador reduce la tensión desde por ejemplo 30 kilovoltios, hasta esos 400 voltios que hemos mencionado. Desde el centro de transformación, la energía eléctrica se va a transportar hasta los usuarios a través de líneas trifásicas formadas por 3 cables para cada una de las 3 fases, y un cable adicional de neutro de forma que vamos a poder alimentar cargas trifásicas como motores o monofásicas como ordenadores. Sin embargo, en este esquema eléctrico faltan por mencionar 2 apartados fundamentales que sin duda afectan a la seguridad de las instalaciones. Por un lado, la puesta a tierra del centro de transformación, y por otro lado el tipo de puesta a tierra de las masas de las envolventes metálicas de las cargas en las instalaciones del usuario. Y precisamente estos 2 aspectos van a definir los diferentes esquemas de distribución eléctrica que define la norma internacional IEC 60364. Podemos nombrar los diferentes esquemas de distribución utilizando un sistema de varias letras. La primera letra está asociada al tipo de conexión a tierra de la red, normalmente en el transformador del centro de transformación, aunque puede complementarse también en otros puntos. La segunda letra está asociada al tipo de conexión de las masas receptoras. De esta forma para la primera letra tenemos las siguientes opciones. Utilizamos la letra T, si hay una conexión directa a tierra de un punto de la alimentación, normalmente la toma de neutro del transformador. Utilizamos la letra I, si las partes activas de la instalación están aisladas respecto de tierra o si hay un punto de conexión a través de una impedancia elevada. Por tanto, T, si la alimentación está puesta a tierra directamente, y por otro lado, I, si está conectada con una impedancia o aislada, es decir una impedancia infinita. Con este juego de palabras podrás recordarlo fácilmente. Y para la segunda letra, es decir la que nos indica el tipo de conexión en relación a tierra de las masas de las cargas receptoras, es decir sus envolventes metálicas, utilizamos la letra T, si éstas están conectadas directamente a una tierra independiente de la que tiene el sistema de distribución. La segunda letra también puede tomar el valor N, en caso de que las masas de las cargas receptoras estén conectadas directamente al punto de la alimentación puesto a tierra, que para una instalación trifásica, como hemos dicho es normalmente el neutro. Adicionalmente, en este segundo caso, podemos añadir una tercera letra que puede tomar 2 valores. La primera opción es la letra S, en cuyo caso las cargas receptoras llegan 2 conductores, uno el neutro y otro para conectar las masas de las cargas, al que se le denomina conductor de protección, o CP. También aparece muchas veces representado por las letras P, E, de su denominación en inglés. Es fácil recordar este tipo de conexión si consideramos la letra S, asociada a líneas separadas. La segunda opción sería la letra C, y se utiliza para indicar que solo se lleva una línea que simultáneamente hace la función de neutro y de conexión de las masas. En este caso la letra C, la asociaríamos a una línea común. También podemos tener sistemas eléctricos donde coexistan ambos esquemas. Por tanto, S, si son líneas separadas, y C, si es una línea común. Nuevamente con este juego de palabras es muy fácil recordarlo. De esta forma podemos combinar dichas letras para obtener los siguientes esquemas. Esquema TN. En un sistema TN, el neutro de la alimentación está conectado a tierra directamente, mientras que las masas de las cargas receptoras están conectadas a la misma conexión de tierra del neutro. Los esquemas eléctricos TN pueden dividirse en 3 tipos dependiendo de si el neutro y el conductor de protección están separados o no. Esquema TNS. En este esquema vemos el neutro de la alimentación puesto a tierra, y de ese punto salen 2 conductores que llegan a la instalación receptora, uno que hace de neutro y lo denominamos con la letra N, y otro que hace de conductor de protección, y lo denominamos con las letras CP, o en inglés PE. Esquema TNC. En este otro esquema vemos que el neutro también está puesto a tierra,
pero de este punto solo parte un conductor que será el que llegue a la instalación receptora, y actuará tanto de neutro como de conductor de protección, por lo que lo denominamos por las letras FPN, o en inglés PN. Esquema TNCS, en este caso en alguna parte de la instalación llegará un solo conductor CPN, y en otras se desligará en dos conductores, uno de neutro y otro de protección. En condiciones normales con los interruptores de protección cerrados circulará una corriente inferior a la nominal de la instalación, y las corrientes de fuga a través del conductor de protección serán mínimas. En caso de falta entre dos fases, el bucle que se forma estará formado básicamente por los cables activos y la bobina del transformador, por lo que su impedancia será muy pequeña, y en este caso se producirá una corriente elevada. Recordar la ley de Ohm, que nos indica que la corriente es igual a la tensión dividida por la resistencia, por lo que cuanto más pequeña es la resistencia del bucle, más elevada es la corriente que aparece. En este caso estamos hablando de corrientes de cortocircuito. En este caso esta corriente tan elevada deberá ser detectada, y cortada por la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos, cuya función recae en los fusibles y protecciones magnetotérmicas. Ante un contacto indirecto en la instalación receptora, por ejemplo, por un problema de aislamiento de un cable activo dentro de una máquina, se produce un contacto entre una fase y la masa de la instalación receptora. En esta situación el bucle de defecto que tenemos está compuesto por los conductores de fase y el conductor de protección CP, o CPN, y el devanado del transformador, por lo que su impedancia es muy pequeña, dando lugar a la aparición de una corriente elevada de cortocircuito que no involucra al electrodo de tierra de la alimentación. En este caso la protección contra contactos indirectos se realiza por medio de la elección adecuada de la curva de activación de las protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos, es decir, protecciones magnetotérmicas y fusibles. En estos casos se debe garantizar el disparo de la protección antes de que transcurra un tiempo determinado máximo, fijado por las normativas. En el caso de que en un sistema TNS, no se pueda garantizar el tiempo de desconexión por medio de las protecciones de sobreintensidad, se podrán usar protecciones diferenciales. En un sistema TNC, no se utilizan diferenciales. Esquema TT. En este tipo de esquema, tanto la alimentación como las masas de las cargas receptoras están conectadas a tierra directamente, pero son tierras diferentes. Por ejemplo, la tierra del transformador del centro de transformación, no confundir con la tierra de herrajes del centro de transformación, y la tierra de nuestra casa. Estas tierras están separadas física y eléctricamente y utilizan picas diferentes. En este tipo de esquema vamos a encontrarnos dos tipos de protecciones a nivel funcional. Por un lado, las protecciones contra sobreintensidades y cortocircuitos, y por otro lado las protecciones diferenciales. Estas dos funciones de protección podrán estar implementadas de forma física bien en un solo elemento, bien en dos elementos separados. En condiciones normales con los interruptores de protección cerrados, circulará una corriente inferior a la nominal de la instalación, y las corrientes de fuga a tierra serán relativamente pequeñas. En caso de falta entre dos fases, el bucle que se forma estará formado básicamente por los cables activos y la bobina del transformador, por lo que su impedancia será muy pequeña, y en este caso se producirá una corriente elevada. Recordar nuevamente la ley de Ohm, que nos indica que la corriente es igual a la tensión dividida por la resistencia, por lo que cuanto más pequeña es la resistencia del bucle, más elevada es la corriente que aparece. En este caso estamos hablando de corrientes de cortocircuito. Esta corriente tan elevada deberá ser detectada, y cortada por la protección contra sobrecorrientes y cortocircuitos, la cual recae en los fusibles y protecciones magnetotérmicas, aunque como he comentado podemos tener sistemas combinados de protección. En caso de estar separados estos dos elementos, para que no se dañe el diferencial, la corriente de cortocircuito del diferencial deberá ser superior a la del magnetotérmico. En este sentido debemos diferenciar dos conceptos diferentes, como son la corriente máxima que soporta la protección, y por otro lado, la corriente de corte que una protección puede soportar al abrir sus contactos. Como he comentado, en condiciones normales la corriente de fuga a tierra será relativamente pequeña. Sin embargo, en caso de que se produzca una falta entre una fase y la masa de un equipo, la corriente que aparece a tierra normalmente va a tener un valor inferior a la corriente de cortocircuito. En este caso el bucle de defecto que tenemos, además de incluir conductores metálicos como el conductor de fase y el bobinado del transformador, también incluye resistencias de puesta a tierra, las cuales pueden tener un valor más o menos elevado en función del estado de las picas, si es verano o invierno, etc. De esta forma la resistencia del bucle de tierra no es tan baja como la resistencia del bucle de cortocircuito de líneas, pero las corrientes que aparecen pueden ser suficientes para dar lugar a que el chasis metálico de una carga se ponga a una tensión peligrosa.
La tensión de defecto a la que se ve sometido a la carcasa del equipo será igual al producto de la resistencia del cable de protección más la resistencia de puesta a tierra multiplicadas por la corriente de defecto. En este tipo de esquema es posible que las protecciones contra sobreintensidades y cortocircuito no garanticen la protección por defectos a tierra debido a una alta impedancia del bucle de tierra, por lo que es necesario la utilización de interruptores diferenciales, de forma que bien ellos mismos o a través de los magnetotérmicos asociados, provoquen la apertura automática de la instalación cuando la corriente de fuga a tierra supere un valor predeterminado. En el caso de los diferenciales de 30 mA que se utilizan en los hogares, la reducida corriente del mismo y su velocidad de apertura servirá también de protección contra contactos directos aguas abajo del diferencial. Si la instalación trabaja a 230 voltios, y consideramos una resistencia corporal de unos 1000 ohmios, entonces, si no tuviéramos instalado el diferencial de 30 mA, la corriente de fuga a tierra a través del cuerpo sería de unos 230 mA, corriente suficiente para causar problemas graves si dicha corriente no se corta a tiempo. De forma afortunada para la persona en cuestión, el diferencial cortará la corriente en un tiempo inferior al que supondría entrar en las zonas peligrosas representadas en color azul y rojo del gráfico mostrado de acuerdo a la norma IEC 479-1. Dado que los interruptores diferenciales impiden la existencia de corrientes de defecto a tierra elevadas, no solamente disminuyen el riesgo en caso de contacto eléctrico directo o indirecto por parte de personas, sino que también disminuyen la posibilidad de incendios por defectos eléctricos al minimizar la energía eléctrica puesta en juego durante un fallo. El sistema TT es uno de los más empleados en instalaciones eléctricas en Europa, tanto por el coste del mismo, como por sus características de protección para las personas. Finalmente, tenemos el esquema IT. La primera letra, la I, nos indica que los elementos activos de la alimentación están aislados de tierra, es decir, no tienen ninguna conexión directa a tierra. La segunda letra, la T, nos indica que las masas de la instalación receptora están puestas directamente a tierra. En este tipo de instalaciones se recomienda no distribuir el neutro. En condiciones normales de funcionamiento, las corrientes de fuga a tierra serán mínimas dada la imposibilidad de retorno al transformador de alimentación, dada su falta de conexión a tierra, lo cual supone sin duda un bucle de una muy alta impedancia. En el caso de que en la instalación receptora haya un defecto, y una fase haga contacto con la masa de un equipo, la corriente a tierra que aparece sigue siendo reducida, dada la alta impedancia entre la alimentación y tierra, por lo que la tensión a la que se pueda poner el chasis metálico de un equipo respecto de tierra será también pequeña. En estos casos, si una persona toca la carcasa conductora de un equipo, no será peligroso y no experimentará ninguna descarga eléctrica, y la corriente que atraviesa el cuerpo será imperceptible. Por este motivo se dice que este tipo de esquema soporta un primer defecto entre fase y masa, lo cual hace que sea utilizado en aplicaciones críticas donde es necesario asegurar la continuidad del servicio, tales como en los quirófanos y salas de intervención de los hospitales. Estas áreas con esquema IT se generan normalmente a partir de otro esquema utilizando transformadores de aislamiento especiales. En este tipo de instalaciones, un dispositivo de vigilancia del aislamiento monitoriza constantemente la instalación, provocando una alarma sonora o visual en caso de un primer fallo de aislamiento, pero permitiendo la continuidad de la instalación, siendo obligatorio localizar y eliminar el primer fallo de aislamiento. De esta forma, los equipos de asistencia vital de un quirófano pueden seguir trabajando durante la intervención a un paciente, incluso con un primer fallo. En este tipo de instalaciones IT generadas por un transformador de aislamiento no se utilizan diferenciales. Un segundo fallo de otra fase con el chasis provocaría un cortocircuito a través del chasis entre las dos fases con fallo, lo cual provocará el disparo de la protección de sobreintensidad y cortocircuito. Cada esquema de distribución que hemos visto tiene sus ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el sistema TN implica un menor coste en protecciones eléctricas, pero exige una adecuada selección de las protecciones y su protección contra incendios es menor. El sistema TT ofrece una alta protección de las personas, de las propias cargas de la instalación y contra incendios, pero requiere una mayor vigilancia de las tierras, y verificación del correcto funcionamiento de las protecciones diferenciales. Finalmente, el sistema IT tiene la ventaja de ofrecer una alta disponibilidad y protección contra incendios, pero no pueden ser demasiado extensos, y suele requerir de dispositivos de vigilancia del aislamiento. Y así hemos llegado al final de esta presentación que espero te haya resultado de interés. Si es así, no olvides darle un like para que sepa que te ha gustado. En próximos vídeos veremos más a fondo las protecciones diferenciales, y en especial cómo verificarlas para que realmente las instalaciones con esquema TT estén realmente protegidas. Por ello, si no te los quieres perder,
No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Un saludo.